El hombre es el ser supremo para el hombre. Karl Marx. ¿Por qué creéis que ocurren los acontecimientos históricos, guerras, revoluciones y crisis? ¿Por motivos materiales como la economía o porque la gente se mueve por ideales? ¿La gente hace una revolución para conseguir la libertad o porque pasa hambre? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a conversar sobre el materialismo histórico. Para adentrarnos un poco en el contexto del tema, vamos a empezar refiriéndonos al idealismo y el materialismo. La oposición entre el enfoque materialista y el enfoque idealista es una de las polémicas filosóficas más antiguas y persistentes. En el siglo XVII el término materialismo se solía usar principalmente en el sentido de representaciones físicas acerca de la materia. En ese sentido, las ciencias naturales modernas tienen un enfoque completamente materialista. El idealismo. Se conoce como idealismo a la rama del pensamiento filosófico que fundamenta sus doctrinas en la preponderancia de las ideas como el principio del ser y el conocer, opuesta al materialismo. En este sentido, para el idealismo los objetos no pueden existir si no han sido concebidos primero por una mente que esté consciente de ellos. El término como tal fue usado por primera vez en el siglo XVII, para hacer referencia a la filosofía de Platón, según el cual la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas materiales. Como ejemplo podemos mencionar la frase de Descartes, pienso, luego existo. Otro ejemplo que podríamos mencionar son las creencias que suelen existir en la sociedad. Cuando aparece una estrella fugaz en el cielo se acostumbra a pedir un deseo, y se cree que éste será concebido por aquella estrella. O cuando pasamos por debajo de una escalera y creemos que tendremos un día de mala suerte. O vestirse con ropa interior de algún color específico te dará mucha suerte el año que viene. Materialismo. El materialismo es una corriente del pensamiento según el cual el mundo puede explicarse en función de la materia, pues todas las cosas son causas de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es así la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos. El materialismo se opone al idealismo, según el cual las cosas solo existen en la medida en que puedan ser ideadas o percibidas conscientemente por los seres vivos. El enfoque materialista comprende que las cosas son increadas y que todas ellas pueden ser estudiadas y comprendidas por el ser humano. Para los materialistas, la causa de todas las cosas es solo atribuirle a la materia. Aportaciones del materialismo. Los aportes del materialismo pueden hallarse pasando por las ciencias duras y blandas, de quienes en cierta medida se ven como sus beneficiarias. Esta corriente filosófica postula, como ya se sabe, que la materia prevalece ante la idea, dando por un lado un aparato conceptual que es muy utilizado por los investigadores que se rigen por el método científico y su rigurosidad. Por otro lado, el investigador entra en contacto con una realidad siempre sometida a los cambios, que imponen muchas variables. Entre ellas, por supuesto, tenemos las determinantes de las condiciones políticas y sociales del momento, tal como lo estudia el marxismo. Se preguntarán qué es el marxismo, ¿de dónde viene aquel término? El marxismo es el conjunto de doctrinas derivadas de la obra de Karl Marx y de su compañero Friedrich Engels. Para Marx, el hombre es ante todo un ser que tiene una serie de necesidades materiales al igual que otros seres como los animales. El hombre satisface esas necesidades transformando la naturaleza a través de su trabajo. Al hacer esto, el hombre lo que hace es humanizar la naturaleza. Muchos animales también transforman a través de sus actividades la naturaleza, para así conseguir de ésta los medios para satisfacer sus necesidades. Valga como ejemplo, la abeja que liba el polen para elaborar la miel con la cual se alimenta. Pero existe una diferencia clara, un abismo entre el hombre y el animal. El animal no es consciente de su actividad transformadora, el hombre en cambio al ser consciente de su actividad puede dirigirla a su voluntad. Por tanto, se puede decir que más que por el pensamiento de la posesión de ideas religiosas, lo que distingue al hombre del animal en su relación con la naturaleza es el trabajo, la acción transformadora de la realidad para producir los medios que le sirvan para satisfacer sus necesidades materiales. Lo que permite explicar el devenir de la historia de la humanidad es la evolución de la manera como los hombres en sociedad van produciendo los medios para satisfacer sus necesidades materiales. Si en la historia podemos ver etapas, fases o periodos,
es porque hay cambios en las maneras de conseguir los medios de subsistencia. Y no tanto porque haya un cambio de costumbres o de ideas. Precisamente por esto se dice que en Marx encontramos una interpretación económica de la historia. Los cambios profundos en la historia no tienen su raíz en los cambios ideológicos o políticos, sino en cambios económicos. Cambios en la manera como los hombres producen los medios que le permiten seguir sobreviviendo. No es la conciencia la que determina la realidad, por el contrario, es la realidad social, lo material, la que determina la conciencia, lo inmaterial. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es el estudio de la historia de la humanidad a través de sus regularidades específicas, leyes, con base en las relaciones sociales de producción y las condiciones materiales existentes. El materialismo histórico afirma que los acontecimientos históricos se han dado de acuerdo al desarrollo económico, a la transformación en el modo de producción y la lucha de clases. Al referirse a la lucha de clases, trae a relucir esta relación de lucha que suele haber entre amo y esclavo, o capitalista y obrero. Marx manifiesta que la sociedad está estructurada por dos partes, aquellas son infraestructura y superestructura. La infraestructura es el modo de producción que está compuesto por las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Cuando mencionamos relaciones sociales de producción hacemos referencia a cómo el hombre se relaciona entre sí. Por ejemplo, en el capitalismo la relación social va a ser capitalista y obrero. Cuando mencionamos fuerzas productivas hacemos referencia a las herramientas, materiales, espacios físicos donde se produce, que van a estar vinculados al modo de producción de una sociedad. Continuamos con la superestructura. La superestructura es el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la base o infraestructura, como por ejemplo, las formas jurídicas, políticas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento histórico concreto. Los aspectos estructurales se refieren a la organización misma de la sociedad, las reglas que vinculan a sus miembros y el modo de organizar la producción de bienes. La tesis básica del materialismo histórico es que la superestructura depende de las condiciones económicas en las que vive cada sociedad, de los medios y fuerzas productivas, infraestructura. La superestructura no tiene una historia propia, sino que está en función de los intereses de la clase de los grupos dominantes que la han creado. Los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios en la infraestructura. Una vez que ya nos adentramos al idealismo, al materialismo, hemos conocido un poco más del marxismo, sobre el materialismo histórico y cómo está estructurada una sociedad, le vuelvo a hacer las preguntas del comienzo. ¿Por qué creéis que ocurren los acontecimientos históricos, guerras, revoluciones, crisis? ¿Por motivos materiales como la economía o porque la gente se mueve por ideales? ¿La gente hace una revolución para conseguir la libertad o porque pasa hambre? Compártenos tu respuesta desde tu punto de vista. Me gustaría conocer cuál es tu apreciación. Hemos llegado a la parte final de este video. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Buena vibra y bendiciones para todas y para todos.